La primera temporada de One Piece inicia brutalmente en Locktown. Hace 22 años, la multitud se agita. Los Marines, en nombre del gobierno mundial, han combatido sin descanso para proteger a la gente común de los piratas. Lo inquietante es que Gold Roger, proclamado rey de los piratas, ya está capturado y se encuentra frente a la ejecución pública. Su muerte no es solo un final, se convierte en un espectáculo ante los ojos expectantes de todos. El vicealmirante Garp anuncia con firmeza que la vida de ese hombre está acabada. Entonces ocurre lo inesperado. Justo antes del golpe final, Roger levanta la voz, declara que su tesoro, el One Piece, está ahí fuera, libre para quien se atreva a encontrarlo. Con esas palabras enciende un fuego imposible de apagar. De pronto Roger se transforma en mártir. Sus últimas frases estallan en el aire y viajan como eco hacia cada rincón del mundo. Lo que sigue es histórico. Comienza la gran era de los piratas. Vemos con todo cambia al presente, donde aparece Monkey D. Luffy, navegando en un bote pequeño, rebosante de sueños y empeñado en convertirse en el próximo rey de los piratas. El problema surge al instante. Su bote empieza a hundirse y Luffy, rápido, se oculta dentro de un barril para dejarse arrastrar por el océano. Luego vemos cómo el destino empuja ese barril hacia un choque brutal entre Lady Alvida, dueña de un vistoso barco pirata pintado de rosa, y una banda rival que busca imponerse. Lo inesperado ocurre. Alvida derrota a sus oponentes y en medio del saqueo ordena subir el misterioso barril a su cubierta. En ese instante aparece Koby, el joven tímido que pronto se volverá el primer amigo de Luffy. Dentro de la bodega ambos se encuentran. Koby, tembloroso, confiesa que cree que todos los piratas son infames ladrones, pero Luffy, con sonrisa desafiante, le asegura que su visión es equivocada. 10 años antes, en la aldea Molino de Viento. Allí, Luffy, siendo huérfano, ya irradia determinación. Su sueño es claro, quiere ser un gran pirata y sentir la absoluta libertad que ello implica. Para demostrarlo, se hiere la cara con un cuchillo frente a los piratas del pueblo y su líder, Shanks. Durante esos recuerdos, Shanks limpia la herida del niño, pero Luffy descubre entre los tesoros de la tripulación la misteriosa fruta Gomu Gomu, que devora sin pensarlo. A continuación, un grupo de mercenarios llega causando disturbios. Shanks se rehúsa a pelear. Luffy lo llama cobarde y al intentar marcharse descubre accidentalmente sus nuevos poderes. Lo siguiente que vemos es el barco de Alvida. Luffy y Koby son llevados ante la temida capitana. Entonces ocurre el reto. Luffy anima a su nuevo amigo a reunir valor y decirle de frente lo que piensa. Koby tiembla, pero lo hace. Lo inquietante es la reacción de Alvida. Pierde el control y balancea su masa con furia. El golpe revela algo sorprendente. Luffy no es un pirata cualquiera. Su cuerpo se estira, su piel es elástica, indestructible. De pronto lanza su famoso ataque, pistola de Gomu Gomu, y Alvida sale volando por la borda en la isla Sixis. Allí aparece Señor 7, miembro de la misteriosa organización Baroque Works, intentando reclutar a Roronoa Zoro. Lo inesperado ocurre cuando Zoro rechaza la propuesta y el duelo comienza. El aire se tensa. Con 3 espadas, Zoro demuestra por primera vez su estilo único y termina partiendo en 2 a su rival. Vemos, esta vez hacia los mares del East Blue, donde surge Nami, la joven pelirroja. Astuta, finge necesitar ayuda y carga un cofre. 2 piratas lo abren, ansiosos. La sorpresa es que está vacío. Entonces Nami los engaña, se apodera de su barco y escapa con un mapa en las manos, rumbo a un destino incierto. Ahora volvemos a Luffy y Koby. El joven confiesa que sueña con unirse a la marina. Ambos viajan hacia Shell Island con planes de buscar aliados. Antes de llegar a la base, hacen una pausa para comer, y en ese preciso momento aparece Zoro, cargando el cadáver de Mr. 7 como si nada. En las calles también merodea Nami, observando con cautela. De pronto, irrumpe Helmeppo, un arrogante marín de melena clara, con porte casi nobiliario, como salido de House of the Dragon. Lo siguiente es fulminante. Zoro desenvaina y derrota a los guardias con facilidad aplastante. Sin embargo, se revela un dato inquietante. Helmeppo es hijo del capitán Morgan, líder de esa división. Morgan observa a Zoro y, aunque reconoce su fuerza, dicta sentencia. Por atacar a un oficial será atado durante 7 días en el patio de la base. Mientras tanto, Nami, disfrazada con un uniforme robado en la taberna, se infiltra y logra neutralizar a quien la descubre. Vemos a Luffy que se cuela por unas rejillas hacia el patio. Encuentra a Zoro encadenado. El espadachín explica que se entregó voluntariamente, pero Luffy no lo acepta. Con su habitual sonrisa, insiste en que Zoro es un hombre de honor y debe unirse a su tripulación. Zoro, firme, lo rechaza. Vemos el sótano, donde Luffy descubre a Nami y percibe enseguida que su actitud es solo una fachada. Lo inesperado es que le promete quedarse con el mapa del Grand Line, propiedad del propio Morgan. Con su estilo directo, decide simplemente pedírselo en persona. Entonces ocurre la coincidencia. Morgan aparece en el pasillo. Nami, astuta, aprovecha la conversación para arrebatarle las llaves de su oficina sin que lo note. Luffy, entusiasmado, le pide unirse a su tripulación, pero Nami lo rechaza con dureza, declarando que odia a los piratas y jamás será parte de
de ellos. Dentro de la oficina de Morgan, la tensión aumenta. Un mecanismo secreto desliza el escritorio y revela una caja fuerte en el suelo, pero pronto suena la alarma. En ese instante, Luffy arranca la caja fuerte con sus poderes, provocando que ambos caigan por la ventana hacia el patio. Sorprendentemente, resultan ilesos. Allí comienza la verdadera batalla. Nami lucha con astucia, Luffy despliega su elasticidad y finalmente Zoro, liberado de sus ataduras, decide unirse al combate en lugar de huir. El clímax llega con el enfrentamiento contra el propio Capitán Morgan. El choque es intenso, pero el trío resulta victorioso. Con el enemigo derrotado, toman un barco y se lanzan al mar, sellando el inicio de una nueva alianza. La noticia de lo ocurrido en Shell Town se expande rápidamente. El vicealmirante se entera con sorpresa de que el mapa del Grand Line ha sido robado. Lo inquietante es que también llega a oídos de Buggy, el excéntrico pirata payaso, quien ahora pone sus ojos en Luffy como objetivo. Entonces la narración se quiebra y volvemos a los recuerdos. En la taberna vemos a Luffy practicando sus recién adquiridos poderes. Makino lo observa con preocupación y lo advierte. Cada fruta del diablo otorga un don único, pero el mar, implacable, lo anula todo de inmediato. De pronto, el recuerdo trae a Shanks de vuelta. Una vez más, Luffy le suplica unirse a su tripulación. Shanks, sereno, niega la petición. Explica que cuando parta no regresará, y esas palabras dejan al niño profundamente abatido. Los recuerdos avanzan hacia un momento decisivo. En alta mar, una bestia gigantesca surge y amenaza con devorar a Luffy. Shanks lo salva a costa de perder un brazo. La tensión se corta con ese suceso brutal. Finalmente, en tierra firme, Shanks coloca en manos del pequeño su sombrero de paja. Es un gesto cargado de peso. Le pide que se lo devuelva cuando logre convertirse en un gran pirata. Sé bueno, Luffy, dice mientras ambos se despiden para siempre. De pronto regresamos al presente. Luffy, con entusiasmo contagioso, declara que ya tienen una gran tripulación y que está ansioso por abrir la misteriosa caja fuerte. Nami, al borde de perder la paciencia, lo acompaña. Tras varios intentos, logran abrirla. El hallazgo sorprende. No hay oro, no hay joyas, pero aparece el mapa del Grand Line, un tesoro mucho más valioso. Con seguridad, describe cómo el mar está dividido en 4 cuadrantes: East Blue, North Blue, West Blue y South Blue. La estrecha franja que rodea el mundo recibe el nombre de Red Line, mientras que la banda que lo cruza se conoce como Grand Line. Allí esperan islas, ciudades y piratas temibles. Según Nami, el legendario One Piece podría hallarse en esa peligrosa región, aunque insiste en que es solo un mito. Entonces ocurre lo inesperado. Una bengala roja estalla sobre ellos, liberando un humo sofocante. Luffy, rápido de reflejos, traga el mapa justo antes de que caigan inconscientes. Al despertar, descubren que están prisioneros. Al principio creen que son marines, pero Luffy sospecha la verdad. Son piratas. Enseguida se confirma. La caja se abre y los héroes se hallan en un circo aterrador, bajo el dominio de Buggy. Vemos a Buggy, líder excéntrico del circo pirata. Luffy, emocionado, señala que es un criminal buscado, conocido por todos, pero lo inquietante es la reacción del payaso. Se ofende, convencido de que Luffy se burla de su nariz. Con voz teatral, Buggy exige el mapa, proclamando que él es el destinado a encontrar el One Piece y a proclamarse rey de los piratas. Zoro, cansado de tanta palabrería, da un paso al frente y amenaza directamente a Buggy y a toda su tripulación. Lo siguiente sorprende. Nami, decidida a probar lo que Luffy puede hacer, lanza su sombrero de paja al aire. Luffy extiende sus poderes elásticos y lo atrapa en pleno vuelo, dejando atónitos a todos. Aprovechando la confusión, Nami corre hacia el exterior, pero lo que encuentra la paraliza. La ciudad entera ha sido destruida, reducida a ruinas humeantes. El horror la deja sin aliento. Sin embargo, no logra escapar. Es capturada de nuevo mientras contempla la devastación. Entonces el espectáculo macabro continúa. Buggy, con sadismo, estira a Luffy frente a una multitud encadenada. Pobres habitantes del pueblo obligados a presenciar la tortura. Con risas crueles, exige saber dónde está el mapa, mientras Luffy resiste, desafiando al payaso sin ceder un solo secreto. Vemos a Zoro y Nami prisioneros. Zoro está amarrado a un enorme molinillo de viento, mientras Nami permanece encerrada en una jaula metálica. Entonces ocurre lo inesperado. Buggy cambia el tono de sus preguntas y menciona a Shanks. Afirma que fue traicionado por él y asegura que no merece admiración. El ambiente se oscurece cuando Buggy amenaza con torturar a un niño. Luffy, incapaz de soportarlo, rompe sus cadenas y lo enfrenta de inmediato, usando su elasticidad para lanzar un golpe demoledor a la cabeza del payaso. Pero lo inquietante es la revelación. Buggy también comió una fruta del diablo, la Chop Chop, que le permite separar y mover sus extremidades como armas mortales. Más letal que Morgan, logra dejar inconsciente a Luffy. El héroe despierta atrapado en un tanque de vidrio que lentamente se llena con agua de mar. La tensión sube porque el agua anula sus poderes y lo vuelve indefenso. Mientras tanto, Kobe avanza en su camino como marine. Observa la llegada del vicealmirante Garp, imponente y decidido a capturar piratas. Garp nota el progreso de Kobe y decide tomarlo bajo su tutela, aunque
aunque duda de su verdadera lealtad. Frente a él, Kobe revela todo, su encuentro con Luffy y cómo este lo salvó de Alvida. Garp escucha y aunque desconfía cree en las palabras de Kobe, sobre todo cuando asegura que no debe nada a Luffy y reafirma su deseo de ser Marine. El vicealmirante le permite unirse a la cacería mientras deja a Morgan bajo control. Todo cambia y volvemos al circo de Buggy. El tanque continúa llenándose de agua mientras Luffy lucha por respirar, pero entonces ocurre el giro. Nami logra escapar de su jaula con astucia y Zoro, liberado de sus ataduras, derriba a los secuaces del payaso. Juntos avanzan hacia el centro del espectáculo. Buggy despliega sus fragmentadas extremidades, lanzándolas como cuchillas. Es un espectáculo grotesco. Luffy, liberado al fin del tanque, se une a la pelea. El plan se revela cuando él y Nami atrapan cada extremidad de Buggy en cajas separadas, reduciéndolo a un torso incapaz de defenderse. En ese momento crítico, Luffy lanza su devastador Gum Gum Bazooka, enviando al payaso volando. El público, compuesto por los habitantes encadenados, observa incrédulo. Nami recibe el mapa, que Luffy escupe tras haberlo ocultado en su estómago. La victoria trae consigo un gesto poderoso. Luffy rompe las cadenas del pueblo y los libera. Con voz firme asegura que es un pirata distinto, un aliado inesperado de la gente. La despedida de los aldeanos marca un cierre pero también un inicio. Luffy, Nami y Zoro parten nuevamente al mar, rumbo directo al Grand Line. Sin embargo, lo inquietante surge después. Nami, en secreto, se dirige a la parte trasera del barco, coloca una caracola extraña en su oído y revela a un contacto desconocido que ya tiene el mapa en su poder. Vemos un recuerdo lejano, Syrup Village 7 años atrás. Las campanas repican, Usopp corre desde las murallas gritando que los piratas llegan. La gente huye, se esconde en sus casas y el pueblo queda desierto. Lo sorprendente es que nunca aparece ningún pirata. La farsa se repite una y otra vez hasta que todos en el pueblo dejan de creerle. De vuelta al presente, Luffy, orgulloso, muestra a Nami lo que llama su obra maestra, una bandera pirata. La reacción es clara, ni Zoro ni Nami quedan satisfechos. El ambiente se interrumpe con un goteo en la parte trasera que destruye el dispositivo secreto de Nami. Entonces surge la idea, viajar a las Islas Gecko en busca de un barco nuevo, pero al llegar el ánimo cambia. Zoro se frustra al descubrir la recompensa de Buggy, 15 millones de berries. Luffy, en cambio, sonríe. Para él es motivo perfecto para iniciar otra aventura. En paralelo, Buggy intenta recomponer sus fragmentadas extremidades, pero es interrumpido. Un matón enviado por Arlong aparece, y con un solo golpe lo derriba sin esfuerzo, recordando al espectador que hay enemigos aún más letales. La cámara regresa a la isla. La tripulación contempla cómo conseguir un barco. Nami sugiere robar uno y escapar rápidamente, pero Luffy rechaza la idea. Declara que quiere una nave perfecta y sobre todo conseguirla de manera correcta. Entonces ocurre lo inesperado. En el astillero, sus ojos se iluminan al ver un barco majestuoso. De pronto aparece Usopp, el mismo niño del inicio. Explica con entusiasmo que ese es el barco más rápido del East Blue, aunque aclara que no es suyo, pertenece a su amigo, dueño del astillero. Cree que podrían llegar a un acuerdo. El grupo se dirige a la casa de Kaya. Allí, el recibimiento es tenso. El personal contratado los observa con recelo. Kaya, sin embargo, muestra cordialidad, aunque se nota débil. En contraste, su esposo Klahadore los mira con desprecio y reprende a Usopp, ordenándole que deje de presentarse sin permiso. Pese a todo, Kaya los invita a cenar por su cumpleaños. Klahadore acepta, aunque de mala gana. Antes de la cena, los recién llegados deben bañarse y cambiarse. Usopp se cuela en la habitación de Kaya con un obsequio inesperado, una perla gigantesca, envuelta en un relato heroico lleno de fantasía. Kaya ríe, pero lo inquietante ocurre. La risa se convierte en tos, recordándonos su frágil salud. Mientras tanto, Luffy, Zoro y Nami se preparan, ajustando trajes para la cena. Todo cambia hacia el comedor, donde la tensión se respira. Nami, calculadora, intenta indagar sobre la fortuna de Kaya. La verdad ya se reveló en un diálogo previo. Sus padres han muerto y Klahadore se infiltró para heredar. Durante la cena, Luffy roba la atención. Habla con brillo en los ojos sobre su sueño de ser rey de los piratas. Ruega a Kaya por el barco del astillero. Ella escucha, sonríe, pero pronto empieza a toser con fuerza. Klahadore interviene con dureza, reprendiendo a los visitantes. Sin embargo, Kaya logra hablar y con un hilo de voz les permite quedarse esa noche. En la penumbra, Klahadore confronta al mayordomo Merry, quien denuncia sus planes. De pronto se revela lo inesperado. Klahadore no es quien aparenta. Con frialdad, despliega cuchillas ocultas y asesina a Merry sin piedad. Un giro mortal que confirma su verdadera naturaleza y oscurece la mansión.
En otro lugar, Boogie, encadenado, enfrenta a Arlong. La tensión sube. Arlong declara que él controla el East Blue y exige su misión. Boogie intenta justificarse balbuceando que su verdadero objetivo es Luffy. Esa mención enciende la curiosidad de Arlong. La cámara corta al barco de la marina, donde Koby navega junto a Garp. Aquí ocurre lo inesperado. Estrechan lazos mediante un juego de Go. La sorpresa es grande, pues Koby logra vencer. El vicealmirante sonríe, interpretando el triunfo como una lección sobre decisiones firmes y valentía frente a los enemigos. Esta enseñanza marca a Koby, dándole un nuevo temple. Durante otra partida, el destino se cruza. La tripulación de Luffy ha sido detectada en Gecko Island y Koby recibe la misión directa de atraparlos en la mansión de Kaya. Usopp, solo en la oscuridad, reflexiona sobre la energía de Luffy y su inspiradora determinación. Desea unirse, pero se detiene. Lo conmovedor es que admite que su lugar está al lado de Kaya, a quien considera su mejor amiga. La cámara lo muestra mirando la ventana, dividido entre el deber y el deseo de aventura. Así queda en suspenso, con un nudo en el corazón, mientras la noche envuelve la isla. Kaya comparte con dulzura los mismos sentimientos hacia Usopp, reforzando su vínculo. Mientras tanto, Zoro acompaña a Usopp al sótano en busca de vino. Allí, encuentran al mayordomo Merry con 5 marcas de cuchilla en el pecho. En ese instante aparece Klahadore. Zoro lo reconoce y lo nombra por su verdadero rostro, Kuro, capitán de los Black Cat Pirates. La tensión estalla. Zoro intenta reaccionar, pero un ataque por la espalda lo deja inconsciente. Usopp logra huir por la ventana, pero Kuro lo ignora, convencido de que nadie creerá sus advertencias. Desesperado, Usopp hace sonar las campanas. Nadie responde. Los aldeanos lo mandan callar. Mientras tanto, Nami aconseja a Kaya en su habitación. Le dice que no permita que nadie la controle, que dentro de ella hay más fuerza de la que cree. Al marcharse, deja la funda de almohada repleta de herramientas que pensaba robar. En paralelo, Zoro y Merry son lanzados a un pozo como si fueran desechos. Exhausto en el suelo del pueblo, Usopp llora. ¿Por qué nadie me cree? Entonces ocurre lo inesperado. Koby aparece junto a Marines y con firmeza le asegura que sí le cree y que ha venido a ayudar. Un rayo de esperanza se abre en la oscuridad. La cámara desciende hasta el fondo del pozo. Zoro despierta. Contra todo pronóstico, sigue con vida, en buen estado. Con calma se recompone, recoge su equipo y, usando ingenio, improvisa un gancho de escalada para ascender. Pero la narración se interrumpe con un viaje al pasado. Flashback, aldea Shimotsuki, 7 años atrás. Vemos a un Zoro joven, impetuoso, comenzando su camino. Allí está Kuina, la verdadera prodigio de la espada. Él la reta una y otra vez y siempre pierde. Ahora se enfrentan con katanas reales. Kuina advierte, debe estar dispuesto a luchar hasta la muerte. El combate es feroz, pero ella lo vence repetidamente. Cansado y frustrado, Zoro se rinde. Entonces ocurre lo revelador. Kuina confiesa que algún día él la superará. Dice que por ser mujer su cuerpo se debilitará con el tiempo, mientras que los hombres se harán más fuertes. Zoro la mira con respeto, la elogia, y entre ambos surge una promesa solemne: entrenar hasta convertirse en los mejores espadachines del mundo. El destino golpea. Kuina muere en un accidente. Su ausencia se vuelve herida y motor. Zoro jura que no se detendrá jamás, que entrenará más duro, que cargará su recuerdo como fuego eterno en su camino a ser el más grande espadachín. El entrenamiento de Zoro se funde con la realidad. Lo vemos ascendiendo lentamente por el pozo, decidido a escapar. En otro lado, Koby inicia la búsqueda de Luffy y de Kuro, rastreando a los piratas en la isla. Usopp, sin comprender sus intenciones, los guía directo a la mansión de Kaya. Mientras tanto, Luffy yace inconsciente. La causa es inquietante. Devoró sin saberlo la sustancia extraña de la olla del episodio anterior. No es Koby quien lo encuentra, sino los esbirros de Kuro. Sham y Buchi discuten acaloradamente hasta que el propio Kuro interviene. Descubre que Luffy se comió toda la sopa que había preparado para Kaya. Creyéndolo muerto, deciden arrojarlo al pozo. En paralelo, Nami escucha desde un armario de la cocina. De repente, llaman a la puerta. Son los Marines. Kuro, astuto, les miente asegurando que Usopp está mentalmente inestable. Los soldados confían en él por su tono servicial y hasta acepta entregarles a Luffy. Usopp intenta defenderse, pero sin pruebas, sus palabras no valen. Koby duda, pues sabe más de lo que aparenta. Entonces, un fuerte clank resuena desde la cocina. El ruido revela otra verdad. Nami ataca y derriba a Sham, mientras lo toma por sorpresa. La tensión escala, todo comienza a alinearse para el inevitable choque. Usopp, decidido, sube sigilosamente hasta la habitación de Kaya. Le advierte con seriedad sobre las verdaderas intenciones de Kuro y sobre el asesinato del mayordomo. Lo inquietante es su reacción. Kaya no le cree, lo abofetea, asegurando que no tiene tiempo para juegos ni fantasías. Sin embargo, Usopp se mantiene firme, se sienta en el sofá y declara que no se irá hasta garantizar su seguridad. La tensión se intensifica. Cuando el reloj marca medianoche, Kuro aparece con una sonrisa cruel. Revela que Kaya ya alcanzó la mayoría de edad y que, en consecuencia, no la necesitan más. Declara que
que su fortuna pasará a ser suya. Ordena a Butchie sellar la mansión encerrando a todos dentro con los piratas. Acto seguido, Kuro y sus hombres se marchan dejando un silencio denso. Es entonces cuando Nami irrumpe en la habitación y explica lo que descubrió. Confiesa que la enfermedad de Kaya no era natural. Los piratas la habían estado envenenando lentamente para debilitarla y quedarse con sus riquezas. La verdad cruda y directa sacude a Kaya. Finalmente entiende. Convencida, huye junto a Nami a través de los pasadizos secretos de la casa, pero el destino es cruel. Su tos la delata y del otro lado de la pared, Kuro escucha. Con movimientos veloces despliega sus cuchillas y comienza a perseguirla sin descanso. En este momento la tensión se desborda. Luffy vomita la sopa azul y despierta de golpe. Débilmente le ordena a Koby que haga lo correcto, recordándole que Kaya es inocente. Lo inquietante es que Helmeppo, ya harto de escuchar, desenfunda su arma. Entonces ocurre lo inesperado. Zoro aparece, lo derriba de un golpe certero y se separa, mientras Luffy promete a Koby que no se detendrá hasta salvar a sus amigos. A continuación, en la mansión, Zoro y Luffy se dispersan para detener a Kuro en medio de su matanza, pero sorprendentemente es Usopp quien interviene con su onda, distrayendo al capitán lo justo para que Luffy contraataque. El atrio principal se ilumina con la batalla, Zoro frente a Sham y Butchie, a Zero contra astucia. Mientras tanto, Kuro provoca a Luffy, moviéndose entre las sombras con cuchillas en mano, jactándose de ser el hombre de 1000 planes. Sin embargo, lo revelador es que no tiene ninguno para esquivar el puñetazo de Luffy, que lo alcanza desde detrás de un pilar. La pelea se intensifica. De pronto, Luffy emplea su Gum Gum Bell, derriba a Kuro y lo lanza por la ventana. El impacto es final. Noqueado, derrotado, acabado para siempre. Con todos los piratas vencidos, la calma regresa poco a poco. Kaya, agradecida, les concede a los Sombrero de Paja su propio barco. Lo llaman Going Merry, en memoria del leal mayordomo, y celebran la valentía de Usopp aceptándolo como parte de la tripulación. Antes de partir, ocurre un momento inesperado. Usopp y Kaya se besan, dejando una huella emocional. Vemos como Koby regresa al barco, abatido, convencido de haber fallado, pero Garp revela que todo fue parte de un plan oculto, atraer a los piratas. Misión cumplida justo cuando Luffy y sus amigos se lanzan al mar abierto solo para ser atacados de inmediato. El telescopio se alza y lo perturbador se revela. Quien los sigue es su abuelo. Ahora la persecución naval comienza. Los marinos van tras ellos. Los flashbacks emergen. Un joven Luffy intentando construir su propio barco, detenido siempre por Garp, decidido a entrenarlo y moldearlo en un hombre fuerte. El presente se impone. Luffy organiza la tripulación, pero todo es caos. Usopp tropieza y deja caer cañones, mientras Garp lanza uno con fuerza sobrehumana. En un giro sorpresivo, Luffy infla su cuerpo y devuelve la bala, destruyendo una de las velas enemigas. Así, aprovechando la densa niebla, los Sombrero de Paja desaparecen de la vista. De pronto, el barco sufre daños menores y rodeados por la niebla necesitan un refugio inmediato. Lo inquietante es la incertidumbre, pero Luffy, con su olfato único, detecta algo extraño y guía a la tripulación hacia un lugar inesperado, el Baratie, un majestuoso barco convertido en restaurante flotante. Vemos el interior, donde Usopp y Luffy intentan mostrarse carismáticos ante el conserje, sin éxito alguno. Entonces ocurre el giro. Nami desliza dinero discretamente y consiguen mesa. Mientras comen, se presenta Sanji, un chef y luchador carismático que captura la atención de todos al instante. Se respira camaradería, los platos se sirven, el banquete comienza. Tras la comida, Luffy levanta su copa y brinda por su victoria contra los Marines, pero Nami rompe el ambiente con franqueza. Recuerda que el vicealmirante Garp es su abuelo, un elefante en la sala que no puede ignorarse. En paralelo, el vicealmirante convoca a Mihawk. Vemos a este señor del mar en medio de una batalla, demostrando poder absoluto al partir un barco en dos con un solo ataque a distancia. Lo perturbador es su misión, capturar a Luffy vivo, usando cualquier medio necesario. Mientras tanto, Koby escucha y comienza a dudar, un peso que más tarde confesará a Garp, cuestionando todo lo que creía lealtad. Regresamos al Baratie. Luffy, fiel a su estilo, intenta evadir la cuenta prometiendo pagar con intereses en el futuro. Zeph, el chef principal, no se impresiona y lo obliga a lavar platos hasta saldar su deuda. Lo sorprendente ocurre mientras trabaja. Prueba los platillos de Sanji y su rostro se ilumina. Luffy declara que la comida es extraordinaria y así descubre el sueño oculto de Sanji, encontrar el legendario All Blue, ese mar desconocido que reúne especies raras, algas únicas y peces jamás probados. Su deseo es cocinarlos y alcanzar fama mundial, aunque el
sueño parece imposible, Luffy le aconseja no rendirse nunca, sembrando una chispa de complicidad. Entonces ocurre algo inesperado. Aparece un pirata débil, hambriento y al borde de la muerte. Sanji, sin dudar, lo alimenta y salva su vida. Luffy observa en silencio, comprendiendo que es un buen hombre, y le ofrece unirse a su tripulación como cocinero. Pero lo inquietante se revela enseguida. Ese hombre no es un vagabundo cualquiera, sino un superviviente de una armada colosal perdida tras internarse en la Grand Line buscando el One Piece. Con voz quebrada advierte: de 50 barcos y 5.000 hombres, él es el único sobreviviente, y esa sombra de terror apenas comienza. En este momento Nami toma una decisión inquietante: separarse temporalmente y buscar pasaje hacia las islas Konomi. Entra a un bar donde trata con un hombre sospechoso y ofrece 6.000 berries por el viaje. El trato queda sellado, debe estar lista al amanecer en el muelle 22. Antes de marcharse comparte bebidas con Zoro. Entre copas intercambian fragmentos de información que parecen insignificantes, pero laten con tensión oculta. Esa noche ocurre lo inesperado: Mihawk aparece. Zoro sin dudar lo desafía a un duelo a muerte al amanecer. Nami y Usopp quedan helados. Corren a advertir a Luffy. La amenaza es clara. Mihawk es un señor de la guerra del mar y Nami teme que Zoro muera en el intento. Sin embargo, Zoro recuerda la promesa hecha a Kuina y reafirma su determinación de cumplir su sueño aunque le cueste la vida. Luffy lo comprende. No puede interponerse en el camino de un sueño verdadero. Nami suplica recordándole que son amigos, pero Zoro la aparta con dureza. Ella misma dijo que no tenía amigos. Al amanecer, Nami llega al muelle. Duda entre marcharse o quedarse y en el último instante decide permanecer con la tripulación. Mientras tanto, Zoro se lanza contra Mihawk en un combate que vibra con intensidad creciente. La batalla alcanza un punto desgarrador. Zoro intercambia golpes con Mihawk, pero lo inesperado ocurre: es apuñalado en el corazón. ¿Por qué no retrocedes?, pregunta Mihawk. Zoro con voz quebrada responde: no puedo, o mi sueño se perderá para siempre. Lo impactante es que Mihawk, impresionado por tal valor, saca entonces su mejor espada, elevando el duelo a su máxima tensión. El acero choca, pero el destino es cruel. Zoro pierde 2 de sus espadas, hechas pedazos. Finalmente Mihawk asesta un corte devastador en el pecho, derribándolo al suelo. En ese instante Luffy estalla de furia y jura convertirse en el rey de los piratas. El eco de sus palabras sorprende incluso a Mihawk, que se retira lentamente, reflexionando que el mundo quizá necesite a inconformistas como ellos. Antes de marcharse le anima a Luffy a volver a enfrentarlo en el futuro. Regresamos con Zoro, inconsciente en el suelo, jurando internamente no volver a perder jamás. La tripulación corre a la cocina desesperada. Zoro está desangrándose. Nami insta a Luffy a buscar ayuda en el Baratie. Como si el destino lo hubiera escrito, Zeph y Sanji acuden. No son médicos, pero aplican un truco antiguo: piel de pescado sobre la herida, un método rústico que acelera la cicatrización. Zeph anima a todos a mantenerlo despierto, contándole historias, cantando o simplemente quedándose cerca. Lo siguiente que vemos es a Mihawk llegando ante el vicealmirante. Garp no oculta su furia. El señor de la guerra dejó escapar a Luffy. Lo inquietante es la calma de Mihawk, quien responde que no sirve a nadie y que Luffy es un personaje fascinante. Quiere verlo llegar a la gran línea y observar sus planes. Garp, incapaz de contenerse, destruye su oficina mientras Mihawk se retira sin inmutarse. Entonces ocurre algo inesperado. Kobe, con valentía, sugiere al almirante que deje en paz a Luffy. Regresamos al Baratie, donde Zoro sigue inconsciente. Luffy mantiene la certeza de que su primer oficial despertará, pero Sanji y Usopp dudan. En ese momento Sanji revela más sobre Zeph. Hace 9 años él también fue pirata, navegando en el Orbit. Sanji, apenas un niño cocinero, aún soñaba con el All Blue. Lo perturbador es lo que sigue. Una tormenta hunde los barcos, mata a las tripulaciones y deja a Zeph y Sanji varados en una roca en medio del mar, cada uno con una bolsa. La tensión entre ambos arde mientras intentan sobrevivir. Sanji, con ingenio, raciona su comida, resistiendo día tras día. El tiempo pasa con lentitud insoportable y la desesperanza crece, marcada por noches heladas y barcos que nunca se detienen. La historia avanza hacia un punto desgarrador. Para el día 25, Sanji apenas sobrevive refugiado bajo una roca. Una noche, un barco aparece en el horizonte, pero lo perturbador es que sigue de largo, dejándolo hundido en la desesperanza. Para el día 30, continúa racionando pequeñas porciones, luchando contra la inanición. Para el día 70, la situación se vuelve insoportable. Su cuerpo sufre calambres, su estómago se retuerce y su sed de alimento lo obliga a pensar en la bolsa de Zeph. Con pasos temblorosos cruza hacia él, decidido a arrebatarle algo de comida, pero entonces descubre la
una verdad impactante. La bolsa de Seth no contiene alimentos sino tesoros. Toda la comida había sido entregada a Sanji desde el principio. Seth, para sobrevivir, se ha alimentado de su propia pierna. La revelación golpea a Sanji con fuerza. El hombre que parecía su carcelero era en realidad su salvador. Seth confiesa que ha buscado el All Blue toda su vida y comparte ese mismo sueño. Convencido de que el océano legendario existe, le encomienda a Sanji la misión de cumplirlo por ambos. Lo inquietante es la cifra final. Tras 85 días varados al borde de la muerte, finalmente son encontrados y rescatados, cambiando la vida de Sanji para siempre. De pronto, el presente irrumpe con violencia. Arlong aparece en el Baratie, exigiendo comida y amenazando con matar a los clientes si no obtiene lo que quiere. Nami corre hacia Luffy, lo advierte del peligro y lo anima a huir. Lo inquietante es que él se niega, aunque Nami insiste. Tiene la recompensa más alta del East Blue y es un blanco demasiado peligroso. Sin embargo, Luffy no se rinde y decide enfrentarlo cara a cara. Entonces ocurre el giro. Arlong revela que posee la cabeza cortada de Buggy. Aún más perturbador, confiesa que la oreja quedó atrapada en el sombrero de Luffy y escuchó todo, descubriendo que la tripulación no sabe lo que hace y que Luffy posee un mapa de la Grand Line. El capitán rechaza inclinarse ante Arlong y acepta la batalla. Seth dispara primero, pero sus enemigos lo derriban. Sanji se involucra, provocando que Luffy finalmente entre en combate. La lucha se intensifica, se extiende hasta el muelle, rugiendo con fuerza. Lo inesperado surge cuando Nami avanza con determinación hacia Arlong, mapa en mano. La verdad se revela, ha estado en contacto con él todo el tiempo. Desde el principio, su entrada en la tripulación fue una farsa para robar el mapa y entregárselo al villano. La tensión se vuelve insoportable. Aunque Nami está de su lado, impide que Arlong mate a Luffy, dejando que el mar se encargue del resto. El impacto es brutal. Luffy cae al océano y queda atrapado en su debilidad fatal, incapaz de moverse. El suspenso se estira hasta que Sanji se lanza y lo rescata de una muerte segura. Tras la batalla, Seth y Sanji discuten con fuerza. Sanji, decidido, anuncia que se unirá a la tripulación de Luffy. Al mismo tiempo, Luffy comienza a perder el ánimo, recordando todo lo que ha sacrificado y cuánto necesita que Zoro despierte para ayudarle. Entonces ocurre lo esperado y a la vez milagroso. Zoro abre los ojos, su voz es clara y firme. Promete permanecer al lado de Luffy sin importar lo que ocurra. Lo reconoce como un verdadero capitán y asegura que juntos irán por el tesoro del One Piece. La decisión del grupo es unánime. Irán tras Nami. Sanji, en un acto de lealtad definitiva, se une a la tripulación oficialmente. El barco parte. En el muelle, Seth observa el momento con lágrimas en los ojos. Con voz ronca le aconseja a Sanji mantener los pies secos. Sanji, conmovido, promete nunca olvidarlo y agradece al anciano por haberlo soportado todos esos años. La historia continúa con la tripulación en alta mar. Surge una pista que todos habían pasado por alto sobre la ubicación de Arlong, nada menos que la cabeza cortada de Buggy, que Luffy muestra con descaro. Lo inquietante es que, incluso separada de su cuerpo, la cabeza sigue hablando, burlándose de cada miembro. Entre risas incómodas, Zoro pierde la paciencia y la arroja dentro de un cubo. Logran llegar a su destino, la isla Konomi. Este es el lugar al que Nami quería llegar antes, y ahora se abre un velo sobre su pasado. En el pueblo Koko vemos a una joven Nami siendo reprendida por su tutora. Decepcionada al descubrir que ha robado un libro, Nami responde con frialdad, confesando que odia la pobreza y la ropa usada de Nojiko. Declara que no son familia real y que esa mujer no es su madre verdadera. La réplica es tajante. Cuando la encontró a ella y a Nojiko tras una terrible pelea en la isla, decidió criarlas y abandonar su carrera en la marina. El conflicto late con fuerza, pero Nami termina entregando el libro al oficial local. De pronto, el suelo tiembla. Arlong aparece junto a los hombres pez, exigiendo sumisión absoluta de los aldeanos, quemando casas y castigando con crueldad. Lo perturbador se intensifica. Nojiko y Nami buscan refugio en la casa de su madre adoptiva, pero el destino es cruel. Arlong derriba la puerta, su voz retumba, exige un tributo de 100.000 berries por cada adulto. El detalle mortal surge cuando descubre que protege a 2 hijas. La tensión se corta como cuchilla, casi la ejecuta en ese mismo instante. Nami, desesperada, interviene y entrega 100.000 berries, sacrificándose para proteger a su madre y a Nojiko. Todo se corta abruptamente al presente. Allí, Nami juega a las cartas con los hombres pez. Lo inesperado ocurre cuando gana, pero la victoria viene con sospecha. Ha hecho trampa. La atmósfera se torna peligrosa, pues las reglas dentro de la tripulación son estrictas y los hombres pez no lo toman bien. Sin embargo, Nami sale casi ilesa. Lo inquietante es la razón. Arlong la necesita demasiado. Él conoce su verdadero valor. Ella ha sido la responsable de cartografiar bases de la marina y fortalezas piratas, un conocimiento estratégico que sostiene su dominio. Nada de lo que dibuja le pertenece, y aún así se convierte en prisionera de sus propios mapas. La cámara se detiene en sus ojos, un reflejo de dolor y orgullo, atrapada en una red de la que todavía no puede escapar.
Aún así, se revela un acuerdo oscuro. Arlong planea eliminar a los humanos y proclamarse rey de los mares. Mientras tanto, Nami recibe la misión de visitar Coco Village para recaudar el pago del tributo atrasado. Por otro lado, en el Baratie, Garp llega con un grupo de marines dispuesto a investigar. Zeph se adelanta, firme, aclarando que abandonó la vida pirata y que lo único bajo su mando es el restaurante. Garp busca información sobre Luffy, pero Zeph finge ignorancia con astucia. Su estrategia es ofrecerles un jugoso filete y abundante comida, desviando la atención hacia el banquete. Al mismo tiempo, Luffy y sus compañeros arriban a Coco Village, sin sospechar que Nami ya se encuentra allí. Desde la distancia, la ven exigiendo tributos a los aldeanos. La tensión se dispara cuando Luffy se acerca tras ver a los campesinos desesperados por no reunir lo suficiente. Intenta persuadirla, pero Nami lo rechaza con frialdad, proclamando que nunca perteneció a su tripulación. Sin embargo, lo inquietante es su mirada. Tras la dureza, se oculta un dolor profundo. Luego vemos Grupo acercándose a Genso, el oficial que en el pasado recibió el libro de Nami. Él los anima a hablar con Nojiko. En su hogar, entre sospechas y un arma apuntando, Sanji rompe la hostilidad prometiendo cocinarle algo delicioso. Todo cambia de nuevo y vemos a Nami regresar junto a Arlong. Intenta renegociar el acuerdo argumentando que Coco Village está atrasado en los pagos, pero la tensión aumenta. De pronto, un alboroto en el exterior interrumpe el diálogo. El capitán Nezumi y sus marines aparecen, y lo inquietante es la revelación que traen. Existe una jerarquía superior en este juego de poder. Arlong parecía el gran villano, pero Nezumi muestra ser quien mueve los hilos. Sin embargo, Arlong no tarda en reafirmar sus ambiciones. Con voz grave declara que no sirve a nadie y que sus planes trascienden cualquier pacto con los humanos. Los marines quedan atrapados en un equilibrio peligroso. No pueden permitirse un enfrentamiento directo, así que Nezumi cede con diplomacia, manteniendo el acuerdo. Por su lado, los aldeanos continúan viviendo bajo el yugo del miedo y la opresión. Mientras tanto, en la casa de Nojiko, Luffy admite que considera a Nami parte esencial de su tripulación y que está decidido a ayudarla, sin importar lo que diga. Ese compromiso se convierte en la chispa que mantiene a la tripulación unida. Todo apunta hacia un enfrentamiento inevitable, donde las máscaras caerán y se revelarán las verdaderas lealtades que gobiernan el East Blue. Posteriormente, Nami se involucra de lleno y revela que ha conseguido reunir 100 millones de berries, cumpliendo con lo pactado. Arlong, sorprendido, promete reflexionar hasta el amanecer, cuando el acuerdo se cerrará. Pero lo inquietante ocurre después. Mientras Nami se retira, Arlong conversa con Nezumi y reorganiza el trato, planeando traicionarla y quedarse con más dinero. Luego vemos a Luffy y su tripulación, quienes escuchan por fin la desgarradora historia de Nami. El silencio pesa. Zoro sostiene que fue decisión de ella unirse a Arlong, pero Luffy se mantiene firme, convencido de que en el fondo Nami es buena y que aún puede ser salvada de ese astuto y peligroso pez criminal. En paralelo, en el Baratie, la tensión aumenta. El vicealmirante Garp comparte una comida con Zeph. El aire se corta como cuchillo, pues Zeph se niega a revelar el paradero de Luffy. Sin embargo, deja escapar algo decisivo. Monkey D. Luffy le recuerda a Gold Roger, insinuando que este joven porta un fuego distinto. Mientras tanto, en la barra, Koby confiesa a Helmeppo sus dudas sobre la lealtad, mencionando los lazos familiares que atan a Garp con Luffy. El barman escucha y decide colaborar, revelando lo que sabe. Armados con la información, Koby y Helmeppo corren de regreso hacia el vicealmirante, listos para partir rumbo a la isla Konomi. De nuevo en el cementerio, la noche es fría y allí Nami comienza a desenterrar el dinero que tanto esfuerzo le costó reunir. Nojiko llega y se sorprende ante la visión de su hermana cubierta de tierra y monedas. No lo entiendes, dice Nami, y entonces se revela más de su pasado. Años atrás, ella misma se acercó a Arlong y le entregó un mapa del área. Con determinación le propuso un trato. Lo ayudaría a cambio de recuperar Coco Village y devolver la libertad a su gente, a cambio de 100 millones de berries. Esa fue la razón por la que decidió unirse a su tripulación, arrastrando el odio de los aldeanos. En el presente, Nami pide perdón a Nojiko por no contarle la verdad antes. Explica que todo fue para protegerla, incluso permitiendo que la odiara durante años, con tal de mantenerla con vida. Lo perturbador es que justo cuando parece abrirse una salida, surge la traición. Nezumi aparece en el momento justo, descubriendo el dinero enterrado. Es parte del plan secreto de Arlong. Con brutalidad, los marines la obligan a arrodillarse y le arrebatan cada saco de monedas. Vemos su rostro deshecho, todo su esfuerzo, toda su esperanza, desvaneciéndose como arena entre los dedos. Nami llega demasiado tarde. Arlong ya ha reunido a sus tropas y decide incendiar Coco Village. Desde la distancia, las llamas iluminan el cielo nocturno. Horrorizada, Nami comienza a cortarse el brazo con su cuchillo, intentando borrar la marca de su dolor. Entonces ocurre lo decisivo. Luffy aparece, la detiene y le promete que todo cambiará. Coloca su sombrero de paja sobre su cabeza, aprieta los dientes y se prepara para enfrentar a Arlong y su tripulación. La gran batalla comienza, pero antes regresamos a un flashback. Vemos a una Nami niña,
Atrapada bajo el dominio de Arlong, el villano la obliga a soportar el tatuaje en su brazo, símbolo de esclavitud. Ahora eres mía, sentencia, ordenándole dibujar mapas eternamente. Le promete libertad a cambio de 100 millones de berries, una promesa que sabemos arde en cenizas. De vuelta al presente, Coco Village yace en ruinas. Los aldeanos, sin nada que perder, se agrupan en torno a Nami. Genso, decidido, une fuerzas con Ojiko y los demás para luchar. La tensión escala cuando Nezumi comparece ante el vicealmirante Garp, distorsionando los hechos y acusando a Luffy de toda la carnicería. Jura que lo hará pagar con acero, pero Garp lo detiene y declara que él mismo irá al lugar. Mientras tanto, los aldeanos, armados con valor más que con espadas, emboscan a los hombres pez. Usopp emerge como inesperado héroe, atrayendo a uno de los secuaces hacia el bosque y derribándolo con un ataque especial de tirachinas. El ritmo se acelera. Mientras tanto, Luffy y Nami entran en la antigua celda de ella. El ambiente es opresivo, lleno de recuerdos de cadenas y mapas. Arlong aprovecha el silencio para monologar. Se jacta de cómo Nami lo ha ayudado a diseñar su plan para conquistar todo el East Blue. Con arrogancia promete destruir a cada humano que se cruce en su camino. Entonces ocurre. Luffy, con rabia contenida, rompe el arma de Arlong y se planta firme. Declara que Nami es un ser humano y que merece respeto. La tensión se desata en una segunda ronda de golpes brutales. Mientras ellos combaten, Nami logra escapar sigilosamente, cargando con la esperanza de los aldeanos. Afuera, el caos continúa. Buggy se reúne con sus extremidades perdidas y entre risas huye en la confusión. Zoro y Sanji toman el relevo, enfrentándose a los otros hombres pez en las afueras de la base. Todo converge en un clímax explosivo, donde cada personaje pone su destino en juego. La tripulación sale victoriosa tras algunos golpes finales bien colocados y se reúne con Usopp, quien regresa del bosque acompañado de Nami, que también se une a ellos. Dentro de la base, Luffy consigue provocar a Arlong hasta el punto de que destruye los cimientos de su propio cuartel, el cual comienza a resquebrajarse y derrumbarse. Ambos continúan intercambiando ataques especiales hasta que todo el edificio colapsa sobre ellos. Luffy, como siempre, sale ileso, mientras que Arlong queda sepultado bajo los escombros y presumiblemente muere bajo los restos de su base. Con los piratas derrotados, todos celebran con buena comida y bebida. Usopp, como de costumbre, relata sus exageradas historias, pero desgraciadamente la celebración dura poco cuando Garp llega acompañado de Koby y el resto de los Marines, quienes deciden arrestar a Luffy y a los piratas del sombrero de paja. Koby y Helmeppo no están de acuerdo con la decisión, pero sus opiniones carecen de peso en el panorama general. El vicealmirante exige que se rindan, pero al negarse Luffy, ambos terminan enfrentándose en combate. Luffy no tiene oportunidad contra su propio abuelo, quien lo derriba con rapidez y continúa dominando la pelea. Sin embargo, Garp nunca podrá quebrar su espíritu. Al verlo reírse de manera casi maníaca, el vicealmirante se da cuenta de que Luffy comparte más en común con Gold Roger de lo que imaginaba. Reconociendo el coraje y la determinación del joven, Garp reconsidera y decide detener el ataque. Sé quién eres, chico, dice, dejando en claro que todo había sido una prueba para medir su carácter. Cuando el vicealmirante se retira, la tripulación vuelve a disfrutar de la tranquilidad. Nami rinde homenaje a su madre, mientras Koby se acerca a Luffy y le muestra un cartel de Se Busca que ha sido emitido para él. Es la recompensa más alta del East Blue, justo lo que Luffy deseaba. Ambos se despiden, con la silenciosa promesa de que se volverán a ver en el futuro. Como resultado de esta recompensa, todos los cazadores vendrán tras Luffy y su tripulación, y con su cartel de Se Busca circulando entre todas las personas que han conocido a lo largo de la temporada, se presagia más peligro y amenazas en el horizonte. De hecho, Buggy y Alvira se encuentran juntos y podrían formar una alianza. Helmeppo y Koby pueden regresar a bordo como Marines, pero ahora serán entrenados para ser más fuertes y capaces que antes. Mientras tanto, Mihawk aparece para encontrarse con Shanks y su tripulación, mostrando el cartel de Se Busca y aceptando compartir un trago con ellos. De regreso en su barco, Luffy planta algunos naranjos en memoria de la madre de Nami, mientras los demás presentan una nueva bandera pirata para que Luffy la admire con orgullo. Durante la secuencia posterior a los créditos, el cartel de Se Busca de Luffy es quemado por alguien que sostiene un cigarro. Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve. Únete ahora mismo a la familia con el botón que dice unirme. Ahora continuemos con la temporada 2. El primer episodio comienza en una base de la marina en Shellstown. Los Marines corren desesperadamente en busca de refugio, ya que la base se encuentra bajo el ataque de 3 agentes de Baroque Works.
Mr. 5, Miss Valentine y Miss Old Sunday. Esta última logra abrirse paso hacia el interior del recinto, eliminando a más soldados con sus misteriosos poderes. Miss Old Sunday posee la habilidad de la fruta Flor, la cual le permite brotar réplicas de sus propias extremidades directamente sobre el cuerpo de sus enemigos, para neutralizarlos con total eficiencia. Una vez que todos los Marines han sido derrotados, el trío de agentes se dirige a una habitación específica donde se custodia el cadáver de Mr. 7. Saben perfectamente que, si su jefe, Mr. 0, se entera de esta muerte, las consecuencias serán fatales para todos ellos. Al descubrir que Roronoa Zoro es el responsable del asesinato, los sicarios se proponen como misión localizarlo junto al resto de su tripulación pirata. Tras interrogar al único marín que dejaron con vida, obtienen el paradero de los Sombrero de Paja. La escena cambia entonces a los protagonistas navegando hacia el Grand Line a bordo del Going Merry. El objetivo de Luffy sigue siendo encontrar el One Piece y convertirse en el rey de los piratas. Sin embargo, debido a la escasez de suministros y comida, deciden desviarse hacia la isla más cercana, Locktown, el núcleo de la marina más grande del East Blue, donde nació y murió Gold Roger. Nami, Sanji y Zoro aceptan de inmediato realizar la parada técnica. Sanji desea conseguir provisiones, Nami planea ir de compras y Zoro necesita adquirir 2 espadas nuevas. Por el contrario, Usopp se opone a detenerse en Locktown debido al peligro que representan los Marines. Sin embargo, termina siendo superado en la votación porque Luffy insiste en ver el lugar donde Gold Roger fue ejecutado. El primer episodio presenta entonces una analepsis hacia el día de la ejecución del rey de los piratas. Monkey D. Garp visita a Gold Roger en su celda, donde este último le pide un favor inmenso: encontrar a su hijo y cuidar de él. Aunque Garp no le da una respuesta directa, Roger parece estar convencido de que terminará haciéndolo de todos modos. Tras la salida de Garp, la historia regresa al presente justo cuando los Sombrero de Paja arriban a Locktown. La ciudad celebra un festival por el 22º aniversario de la ejecución de Roger, y la tripulación decide separarse. Sanji y Luffy buscan comida, Nami y Usopp se dirigen al distrito de la moda, y Zoro parte en busca de sus armas. Mientras tanto, un misterioso individuo con túnica negra los observa desde la distancia. En el puerto, Smoker llega con un pirata capturado. Como alto mando de la marina, ordena a sus hombres mantenerse en alerta máxima ante la probable llegada de más piratas, para luego marcharse a patrullar. En el distrito de la moda, Nami y Usopp conversan animadamente, sin percatarse de que un extraño hombre de cabello verde los vigila. Zoro se dirige a la tienda de espadas y choca accidentalmente con una joven. Tras ayudarla a levantarse, entra al establecimiento donde el tendero, Ipponmatsu, intenta comprarle su espada, pero Zoro se niega rotundamente. En ese momento, la joven llamada Tashigi entra apresuradamente mostrando un gran entusiasmo por la katana de Zoro. Más adelante se revela que ella es una marín que trabaja directamente bajo las órdenes de Smoker. Zoro encuentra entonces una espada rebajada, pero Ipponmatsu se resiste a vendérsela inicialmente porque está maldita. El espadachín propone un trato: lanzará el arma al aire y si ésta le corta el brazo, desistirá de la compra. De lo contrario, el tendero deberá vendérsela. La espada esquiva su brazo y, asombrado, Ipponmatsu le entrega esa y otra espada más de forma gratuita. En otro punto de la ciudad, Sanji y Luffy se separan. El capitán se dirige a la plataforma de ejecución mientras Nami se topa con el misterioso hombre peliverde tras un intento de robo por parte de este. Ella intenta aconsejarlo, pero él se mofa y se marcha. Luffy pregunta a los lugareños por la ubicación de la plataforma y el peliverde, Bartolomeo, reaparece para guiarlo con un motivo oculto. Al llegar, el sombrero de Luffy sale volando y al buscarlo se encuentra con Buggy, el payaso y Alvida, quienes se han aliado para vengarse. Tras un breve combate, Luffy termina inmovilizado con esposas de piedra marina. Finalmente, Buggy y Alvida celebran un juicio falso en una carpa antes de proceder con su ejecución. Smoker recibe informes sobre la presencia de piratas en la plataforma de ejecución y se dirige allí con Tashigi para investigar. El resto de los Sombrero de Paja se dan cuenta de que Luffy ha desaparecido y siguen a la multitud que corre hacia la plaza. Llegan justo a tiempo, mientras Buggy y Alvida planean la ejecución. Buggy lleva a Luffy a lo alto de la plataforma mientras Smoker y Tashigi observan la escena desde un edificio cercano. En ese momento, Tashigi descubre la verdadera identidad de Zoro como pirata. Desde la cima, Luffy les grita a sus compañeros que está muerto y luego suelta una risa maníaca. Buggy alza su espada, listo para ejecutarlo, pero antes de impactar, un rayo repentino cae del cielo y destruye la plataforma. Luffy cae al suelo y se reúne con su tripulación, pero Smoker y otros marines llegan de inmediato para arrestarlos. Los Sombrero de Paja se dividen para regresar al barco. Mientras Zoro se enfrenta a Tashigi, Luffy y Sanji se topan con Smoker, quien logra dominarlos rápidamente. Justo cuando se dispone a asestar el golpe final a Luffy, el misterioso hombre de la túnica negra aparece y lo detiene. Ambos desaparecen en una nube
de humo. Luffy y Sanji logran regresar al Going Merry, reuniéndose con los demás y abandonando la isla de inmediato. En Locktown, Miss All Sunday intenta reclutar a Tashigi en Baroque Works antes de marcharse al llegar Smoker, quien le asegura a Tashigi que perseguirán a los Sombrero de Paja por la mañana. El episodio termina con la llegada de los protagonistas a Reverse Mountain, la entrada al Grand Line. Determinados a cruzar Reverse Mountain de forma segura, los piratas de Sombrero de Paja aunan cada gramo de habilidad y trabajo en equipo que poseen. Luffy toma el timón con su habitual energía intrépida, mientras Zoro, Sanji y Usopp ayudan a maniobrar el barco contra las violentas corrientes. Nami navega con cautela, interpretando las peligrosas aguas y señalando los obstáculos antes de que puedan impactar. Finalmente logran sobrevivir a los traicioneros rápidos y descienden hacia el Grand Line. Sin embargo, el alivio dura poco. Al bajar la montaña se encuentran con Laboon, una ballena colosal que habita en la base de la cordillera. Aunque Luffy logra saltar del barco antes de que este se adentre en la boca de Laboon, los demás no corren con la misma suerte. Luffy despierta en Twin Caves, ubicado al pie de Reverse Mountain, y al ver a la ballena en el agua intenta obligarla a abrir la boca, pero el animal se sumerge. Entonces conoce a un anciano llamado Crocus que vive en tierra firme. Laboon emerge y comienza a embestir su cabeza contra la Red Line. Acto seguido, Crocus le inyecta un sedante y la ballena vuelve a sumergirse. Luffy le grita desesperado que sus amigos siguen dentro y que debe sacarlos, a lo que Crocus responde que ya han muerto. No obstante, esto resulta ser falso, pues la escena cambia al interior de Laboon, donde Nami, Usopp y Sanji están vivos y buscan activamente una salida mientras se reparten tareas para sobrevivir. Sanji y Usopp registran los restos de otros barcos en el estómago de Laboon buscando un timón para su nave averiada, mientras Nami y Zoro trabajan en un plan para salir de la ballena. En Locktown, Smoker ordena a Tashigi preparar su motocicleta para el viaje hacia el Grand Line. Sin embargo, ella le recuerda que primero deben presentar una petición formal ante sus superiores, ya que esa zona está fuera de su jurisdicción. Antes de que Smoker pueda ignorar sus preocupaciones, Garp aparece y solicita hablar con él en privado. Durante la charla, Smoker deja claro que su prioridad es perseguir a los Sombrero de Paja, pero Garp le informa que hay asuntos más urgentes. Garp explica que el reino de Alabasta está al borde de una guerra civil y que su princesa sigue desaparecida. Además, enfrentan la creciente amenaza del ejército revolucionario, que suma seguidores constantemente en su misión de derrocar al gobierno mundial. En esta escena se revela que el líder de dicha organización es el misterioso hombre de túnica negra. Su nombre es Dragon. En Twin Caves, Crocus entra en su faro y ante la insistencia de Luffy, quien irrumpe tras golpear la puerta repetidamente, accede finalmente a ayudarlo a salvar a sus amigos. Dentro de Laboon, Usopp y Sanji encuentran un timón bajo el brazo de un hombre aparentemente muerto. No obstante, cuando Usopp intenta tomarlo, el sujeto despierta y lo sujeta de la muñeca, desatando un combate contra Sanji. Usopp retrocede rápidamente mientras el sujeto se pone de pie y comienza una pelea contra Sanji. Durante el enfrentamiento, Usopp aprovecha para tomar el timón. El combate termina cuando el hombre queda atrapado en una red. Durante el altercado, este menciona que no está solo. La escena cambia a Nami y Zoro en el Going Merry. Nami no logra que su brújula funcione, pero le miente a Zoro asegurando que todo está bajo control. De repente, un objeto afilado atraviesa la mesa y aparece una misteriosa mujer de cabello azul. Ella y Nami se ensarzan en una pelea que se interrumpe cuando Usopp y Sanji llegan con el prisionero del otro barco. Resulta que ambos trabajan juntos. Poco después descubrimos sus identidades. Se llaman Miss Wednesday y Mr. 9 y son agentes de Baroque Works. En Twin Caves, Luffy le pregunta a Crocus por qué Laboon golpea constantemente su cabeza contra la Red Line. Para responderle, Crocus comparte la historia de la ballena. Hace muchos años, Laboon se separó de su manada siendo un bebé y se convirtió en compañero de los piratas Rumbar. Al internarse en el peligroso Grand Line, lo dejaron al cuidado de Crocus prometiéndole regresar. Laboon ha esperado fielmente en el mismo lugar desde entonces. Cree que ellos navegan tras la Red Line y que, si logra derribarla, se reunirá con ellos. Crocus lo seda continuamente para evitar que se autolesione gravemente. De vuelta en Locktown, Garp le asigna a Smoker su próxima misión, capturar vivo a un miembro de Baroque Works. Para obtener información sobre la organización y sus objetivos, Garp le entrega una lista con los nombres en clave de los integrantes y de su líder. De repente, Tashigi entra precipitadamente en la habitación. Smoker le ordena marcharse, pero antes de salir, ella logra ver una fotografía de Miss All Sunday en la pantalla. La conversación concluye cuando Garp le autoriza viajar al Grand Line para desmantelar a Baroque Works. Finalmente, Laboon libera a los Sombrero de Paja de su interior. Dentro de
la ballena, la tripulación discute con Miss Wednesday y Mr. 9 hasta que el movimiento del animal los interrumpe. Mientras Nami, Zoro y Sanji rescatan a Usopp, los agentes se liberan de sus ataduras y ayudan. Afuera, Luffy canta la antigua canción que solían interpretar los piratas rumbar. Esto calma a la Boom, quien abre la boca para dejarlos salir. Nami aprende de Crocus que es un logpost, una brújula especial necesaria para navegar en el Grand Line, y este se la obsequia. Antes de partir hacia su primera isla, Luffy pinta una Jolly Roger en la frente de la Boom y le promete regresar. Smoker y Tashigi se preparan para zarpar, mientras Crocus observa alejarse a los sombreros de paja, mencionando que Luffy podría encontrar el One Piece. El segundo episodio concluye en el Going Merry, con Nami anunciando que su destino está justo frente a ellos. El tercer episodio comienza con Zoro imaginándose en un duelo contra Mihawk a bordo del Going Merry. Su mayor ambición sigue siendo arrebatarle el título del mejor espadachín del mundo. Solo despierta de su ensoñación al escuchar a Usopp gritar entusiasmado que ha pescado algo. Mientras navegan, la tripulación nota que el clima en el Grand Line cambia de forma errática y constante. En la cocina, Zoro interroga a Mr. 9, mientras que en otro punto del barco, Luffy conversa con Miss Wednesday. Poco después, Luffy la lleva a la cubierta principal con el resto del grupo, quienes se muestran sorprendidos al ver que la ha desatado. Luffy explica que simplemente confía en su instinto y está seguro de que ella no les hará daño. Aunque los demás se mantienen escépticos, Miss Wednesday logra distraerlos señalando una isla cercana llamada Cactus Island, caracterizada por montañas rocosas que parecen cactus gigantes. En un descuido de los sombreros de paja, Miss Wednesday y Mr. 9 se despiden y saltan al mar. Al desembarcar en Whiskey Peak, los habitantes los reciben inicialmente con miradas extrañas, antes de cambiar su actitud por una bienvenida efusiva. Allí conocen a Igaram, quien se presenta como el alcalde y les asegura que en ese pueblo adoran a los piratas. Un residente menciona que otra tripulación los visitó la noche anterior, pero Igaram aclara que ya se han marchado. Es entonces cuando Luffy, con su franqueza habitual, le pregunta a Igaram si son tan amigables con los asesinos como lo son con los piratas. Luffy explica que dos asesinos escaparon de su barco y podrían haber llegado a la isla, refiriéndose a Miss Wednesday y Mr. 9. Igaram agradece el aviso y le asegura que el pueblo tiene la situación bajo control. Nami le pregunta cuánto tarda en reiniciarse el log post en Whiskey Peak, a lo que él responde que estará listo a la mañana siguiente. Esto obliga a los sombreros de paja a pasar la noche en la isla. Mientras tanto, Miss Wednesday y Mr. 9 logran llegar a tierra firme. Ella le comunica a su compañero que se reunirá con Mr. 8 para discutir el fracaso de su misión previa. En la taberna local, Nami se entera de que la cima de las montañas Cactus es un lugar peligroso. Sin embargo, esto solo aumenta su deseo de subir para dibujar un mapa de la isla. Por otro lado, Luffy se dirige a la panadería del pueblo para probar diversos postres. Mientras degusta los dulces, Igaram entra y le advierte que debe tener cuidado con las personas en las que confía. De repente, Miss Wednesday surge de una habitación trasera e Igaram pronuncia su nombre, lo que hace que Luffy se ponga en pie de inmediato. En ese instante se revela la verdadera identidad del alcalde. Él es Mr. 8. Mediante una danza hipnótica de Miss Wednesday y el sonido de la trompeta de Igaram, logran dormir profundamente a Luffy. Simultáneamente, Nami observa a un hombre misterioso depositar un cadáver en una habitación. Al entrar tras su partida, descubre bajo una manta negra los cuerpos de dos piratas de la tripulación que los precedió. El hombre regresa y se revela la oscura verdad. El pueblo asesina a los piratas y los entierra en las montañas. Nami se enfrenta al hombre antes de marcharse para localizar a Zoro. Una vez que lo encuentra, descubre que él también acaba de noquear a dos habitantes del pueblo. Conscientes de que el lugar no es seguro, deciden dividirse para buscar al resto de la tripulación. Nami va tras Luffy, mientras que Zoro se dirige a la taberna por Sanji y Usopp. En el camino, Zoro se ve envuelto en un altercado físico con los lugareños, momento en el que Mr. 9 revela su presencia desde un piso superior. Zoro comprende entonces que los habitantes son en realidad miembros de Baroque Works. Todo el pueblo está repleto de agentes cuya misión es eliminar piratas. Mr. 9 ordena la ejecución de Zoro, creyendo que con 100 atacantes será sencillo, pero el espadachín derrota oleada tras oleada con su increíble destreza. En la panadería, Miss Wednesday e Igaram discuten cómo huir de la isla, ya que ella posee información secreta que debe entregar a su padre. Luffy recobra el conocimiento lentamente y se despierta por completo al oír que planean robar el Going Merry. Cuando intentan escapar en coche, Luffy los detiene y Nami los alcanza poco después. Justo cuando
cuando Miss Wednesday se dispone a confesar la verdad, llegan Mr. 5 y Miss Valentine. Aunque ella piensa que son refuerzos, en realidad han sido enviados por Mr. 0 para eliminarlos tras descubrir que han estado indagando en los secretos de la organización. Resulta que no son asesinos reales, sino infiltrados. El dúo junto a Luffy y Nami entra en combate contra Mr. 5 y Miss Valentine, mientras que en la taberna Zoro rescata con éxito a Usopp y Sanji tras acabar con el resto de los agentes, incluyendo a Mr. 9. Tras escapar de Miss Valentine y Mr. 5, Miss Wednesday finalmente se sincera con Nami y Luffy. Explica que ella e Igaram se infiltraron en Baroque Works para intentar derrocarlos desde dentro, y les advierte que deben abandonar la isla de inmediato o morirán. Lamentablemente, Igaram resultó herido en el combate y le comunica a la joven que no podrá llegar al barco, pero insiste en que ella debe salvarse. En ese momento se revela que Igaram es el capitán de la Guardia Real de Alabasta, mientras que Miss Wednesday es Vivi, la princesa desaparecida. Con Mr. 5 y Miss Valentine pisándoles los talones, Igaram actúa como distracción mientras los Sombrero de Paja y la princesa huyen hacia el Going Merry. Desde el barco, Vivi observa con horror cómo Mr. 5 envuelve a Igaram en llamas. A la mañana siguiente, los agentes intentan reclutar a Mr. 9 para cazar a la fugitiva, pero ante su negativa, Miss Valentine lo elimina en la taberna. La escena cambia al Going Merry, donde la joven revela su verdadero nombre, Nefertari Vivi. Explica que Baroque Works ha sembrado la discordia en su reino, llevándolo al borde de una guerra civil. Además, confiesa que su infiltración tenía un objetivo vital: descubrir la identidad de Mr. 0 para salvar a Alabasta. De repente, pétalos rosas comienzan a caer sobre la cubierta. Es Miss Old Sunday. Así concluye el tercer episodio. El cuarto episodio comienza exactamente donde terminó el anterior. Mientras los Sombrero de Paja navegan hacia su próximo destino, Miss Old Sunday informa a la tripulación que la siguiente parada es Little Garden, advirtiéndoles que se trata de un lugar excepcionalmente peligroso. Acto seguido, les hace una oferta sorprendente y les entrega un Eternal Pose. Básicamente, es un log post que apunta permanentemente a una isla en particular. El que ella les ofrece los guiaría directamente a una ubicación remota. Explica que, al dirigirse allí, evitarían cualquier contratiempo en Little Garden o con Baroque Works, prometiendo incluso protegerlos de su propia organización. Sin embargo, Luffy no confía en ella, rechaza la oferta e incluso rompe el Eternal Pose frente a sus ojos. Antes de saltar del barco, Miss Old Sunday advierte a los Sombrero de Paja que ahora tienen un blanco en la espalda por proteger a Miss Wednesday, lo cual no augura nada bueno para la tripulación. Finalmente arriban a Little Garden, una isla prehistórica aparentemente deshabitada, repleta de plantas extintas y criaturas asombrosas como dinosaurios. Los protagonistas se dividen en pequeños grupos para explorar, pero cuando Nami nota que Usopp ha regresado al barco, corre tras él. Mientras intenta convencerlo de volver, un gigante aparece de repente junto a la nave. Les pregunta si tienen algo de cerveza y tras beberse sus suministros, se los lleva con él. En otra parte de Little Garden, Zoro y Sanji matan a un dinosaurio para la cena. Zoro se aleja tras escuchar un ruido extraño, la risa de una niña pequeña. De repente, la niña marca su pierna con un círculo amarillo. Los ojos de Zoro se tornan del mismo color antes de recuperar su tono natural. Mientras tanto, Luffy y Miss Wednesday cabalgan sobre el lomo de un dinosaurio de cuello largo. Cuando Luffy huele algo que se cocina cerca, dirige a la criatura hacia la fuente del aroma, donde encuentran un enorme trozo de carne. Luffy comienza a devorarlo de inmediato, a pesar de que Miss Wednesday le advierte que la comida pertenece a alguien más. Súbitamente aparece un gigante que no parece nada complacido al ver a alguien comiéndose su alimento. La escena cambia a una cueva donde el primer gigante mantiene cautivos a Nami y Usopp. Aunque al principio creen que pretende comérselos, pronto se dan cuenta de que solo desea compartir su comida con ellos. Es un gigante amistoso llamado Brogy el Ogro Rojo, conocido como el guerrero más fuerte de Elbaf. Más tarde descubrimos que el gigante que encontraron Luffy y Miss Wednesday se llama Dory el Ogro Azul. Él también es amigable y curiosamente se hace llamar de la misma forma, el guerrero más fuerte de Elbaf. Por otro lado, Mr. 5 y Miss Valentine llegan a la isla, pues Mr. 0 los ejecutará si no completan su misión. Mientras recorren la jungla, se topan con una casa construida de cera, reconociendo de inmediato que pertenece a Mr. 3, otro miembro de Baroque Works. Mr. 0 envió a Mr. 3 y a su compañera para hacerse cargo de la misión después de que Mr. 5 y Miss Valentine fracasaran en capturar a Miss Wednesday. Mr. 3 les hace una oferta. Si le ayudan a deshacerse de los gigantes que arruinan su plan, recomendará a Mr. 0 que no los mate. El dúo decide aceptar la propuesta. De vuelta en la cueva, Brogy les cuenta a Nami y Usopp sobre su isla, Elbaf. Sin embargo, la conversación se interrumpe cuando un volcán entra en erupción. Es el momento de que los dos guerreros gigantes luchen. Aparentemente, Brogy y Dory han estado enfrentados durante más
más de 100 años. Cada vez que el volcán hace erupción diariamente, ambos se enzarzan en una batalla a muerte. Según Broggy, ya han tenido 73.466 duelos que terminaron en empate. ¿Por qué pelean? Eso es algo que parecen no recordar. Broggy se marcha para prepararse para el duelo y mientras Usopp corre tras él, Nami escucha una risa en la cueva. Es la misma niña que dejó un círculo amarillo en la pierna de Zoro. Esta vez marca el muslo de Nami con un círculo verde, haciendo que sus ojos cambien brevemente de color. Más tarde descubrimos que es obra de la compañera de Mr. 3, Miss Golden Week. Comienza la batalla de los gigantes. Nami, Usopp, Miss Wednesday y Luffy observan desde un lado, mientras Mr. 5 y Miss Valentine vigilan desde otro. Broggy y Dory se entregan mutuamente una jarra de cerveza antes de pelear, sin saber que Mr. 5 ha puesto una bomba en la copa de Broggy. La bomba finalmente explota en el estómago de Broggy durante el combate, otorgándole a Dory la ventaja necesaria para asestar el golpe final y ganar la batalla. Luffy reconoce de inmediato que la explosión fue obra de Mr. 5 y sale en su búsqueda, seguido de cerca por Miss Wednesday. Mientras tanto, Miss Valentine utiliza sus poderes para hacer que Usopp caiga de una roca antes de capturar a una Nami totalmente aturdida. Usopp corre hacia un Broggy aparentemente muerto y le explica a Dory lo que realmente sucedió. Abrumado por la vergüenza, Dory se aleja. Usopp esperaba que el gigante lo ayudara a salvar a Nami, pero ahora debe encontrar la forma de hacerlo por su cuenta. En otra parte de la selva, Luffy se encuentra con Miss Golden Week, a quien finalmente vemos en persona. Miss Wednesday logra alcanzar a Luffy, pero ya es demasiado tarde. Miss Golden Week ha pintado un círculo azul en su rostro que lo sume en una profunda depresión. Tras esto, permite que Miss Wednesday huya con ventaja, aunque la joven es capturada por Mr. 5 al llegar al Going Merry. Simultáneamente, Dory regresa a la cueva de Broggy, y mientras se hunde en el dolor, Mr. 3 aparece en secreto. Utilizando su poder de cera, clava la mano del gigante a la pared antes de cubrirlo por completo. Los gigantes han sido derrotados mediante la traición y los piratas están dispersos y vencidos. Luffy permanece inmovilizado por sus emociones mientras los agentes de Baroque Works acorralan al resto. El cuarto episodio concluye con Miss Wednesday, Nami y Zoro cautivos en la casa de cera de Mr. 3. El quinto episodio comienza exactamente donde terminó el cuarto. Nos trasladamos a la casa de cera de Mr. 3, donde Miss Wednesday, Nami y Zoro permanecen cautivos. Tras limpiar la marca de Miss Golden Week del muslo de Nami, Miss Wednesday le explica detalladamente de qué se trata. Nami intenta hacer lo mismo con la pierna de Zoro, pero él la esquiva. El trío se enfrenta a un gran dilema. Están como rehenes y su única esperanza es que el resto de la tripulación acuda al rescate. Mientras tanto, en otro punto de la isla, Mr. 3 ha creado un enorme pastel de cera y le ordena a Miss Golden Week que le lleve a Luffy en cuanto termine de jugar con él. Sin que ellos lo sospechen, Usopp escucha a escondidas su conversación, huye tras oír el plan y busca desesperadamente a Luffy. Lo encuentra en la playa, pero el capitán no es el mismo debido a la pintura especial de Miss Golden Week. Usopp intenta sacarlo de su trance sin éxito antes de que la niña regrese, por lo que huye rápidamente. Usopp no está acostumbrado a ser quien resuelve los problemas, pues suele dejar que los otros sombrero de paja se encarguen del trabajo sucio. Pero ¿a quién puede acudir cuando sus amigos han desaparecido y su capitán está fuera de sí? A Sanji. La escena cambia entonces a Sanji, quien se topa con la casa de cera, la cual está vacía porque Nami, Miss Wednesday y Zoro han sido trasladados al pastel de cera de Mr. 3. Finalmente descubrimos el propósito del pastel cuando Mr. 3 se lo explica a los rehenes. Básicamente, la cera del pastel caerá constantemente sobre Nami, Miss Wednesday y Zoro hasta convertirlos por completo en estatuas de cera. Nami se burla del plan de Mr. 3, afirmando que el pastel no es una verdadera tortura mientras Zoro no esté sufriendo, ya que él no puede dejar de reír debido a la marca en su pierna. Esto enfurece a Mr. 3, quien termina borrando la marca. Ese era el plan de Nami desde el principio. Ella quería que Mr. 3 eliminara el rastro de pintura para que Zoro recuperara la cordura y utilizara sus espadas para liberarlos. Sin embargo, la estrategia no funciona porque la cera es demasiado dura para ser cortada. Mientras tanto, Luffy y Miss Golden Week celebran una fiesta de té en la playa. De vuelta en la casa de cera, Sanji registra los archivos de Baroque Works cuando de repente suena un caracol fónico. Es Mr. 0. El líder de la organización cree que está hablando con Mr. 3, por lo que Sanji decide seguirle el juego. Básicamente, Mr. 0 le informa que los Marines les pisan los talones y le pregunta si Miss Wednesday y los sombrero de paja han muerto. Sanji responde afirmativamente y Mr. 0 termina la llamada anunciando que ha enviado a los Unluckies para verificar las muertes y limpiar el rastro. Sanji descubre quiénes son poco después, un dúo compuesto por una nutria llamada Mr. 13 y un buitre llamado Miss Friday. Sanji se enzarza en un intenso combate contra ambos.
Sanji derrota con éxito a los Unluckies en la casa de Cera. Luego, vuelve a hablar por teléfono con Mr. Zero y le comunica que han muerto. Sin embargo, ahora Mr. Zero sabe que no se trata de Mr. 3. Aunque Sanji no le revela su nombre real, le dice que se hace llamar Mr. Prince. Ante esto, Mr. Zero responde que tanto él como el resto de los Sombrero de Paja lamentarán haber ayudado a Miss Wednesday. Mientras tanto, en el pastel de Cera, la sustancia se endurece rápidamente sobre Nami, la princesa y Zoro. Mr. 3 le informa a Miss Wednesday sobre la situación actual en su reino. Al parecer, miembros del ejército real de Alabasta están desertando para unirse a la rebelión contra el rey. Miss Wednesday le pregunta qué busca Baroque Works en Alabasta, pero él le responde que es un secreto. Mientras ella se desespera por las noticias, Nami y Zoro mantienen la esperanza de que Luffy acuda al rescate. En otra parte de la isla, Usopp obtiene de Brogy la motivación necesaria para dar un paso al frente y ayudar a sus amigos. De vuelta en la playa, Miss Golden Week le ordena a Luffy que camine hacia el océano. Como usuario de una fruta del diablo, Luffy pierde toda su fuerza y movilidad en el agua. Justo cuando se sumerge por completo, Usopp llega y grita su nombre, captando la atención de la niña. Ella arremete contra él, pero Usopp logra esquivarla. Mientras corre hacia el mar para salvar a Luffy, Usopp pisa accidentalmente la paleta de colores de Miss Golden Week, la cual sale volando e impacta directamente en el rostro de la pequeña. Con todos los colores mezclados en su rostro, la personalidad de Miss Golden Week comienza a cambiar de forma errática. Usopp logra rescatar a Luffy del océano e inmediatamente el capitán le pregunta por el paradero del resto de sus amigos. La escena regresa al pastel de Cera, donde Luffy y Usopp descubren a Nami, Miss Wednesday y Zoro completamente atrapados en la cera endurecida. Esto provoca que Luffy persiga a Mr. 3 por toda la isla para detenerlo, mientras Usopp se queda solo para enfrentar a Mr. 5 y Miss Valentine. Por supuesto, esta es una situación que no entusiasma a Usopp en lo más mínimo. Usopp decide retar primero a Miss Valentine, una sabia elección que termina con la liberación de Nami, la princesa y Zoro de la cera. Mientras Zoro se enfrenta a Mr. 5, Nami y Miss Wednesday combaten a Miss Valentine. Por su parte, Luffy persigue a Mr. 3 hasta la cueva de Brogy, donde Dory continúa inmovilizado. Finalmente, los Sombrero de Paja derrotan a los 3 miembros de Baroque Works. Tras liberar a Dory, Luffy se reúne con los demás junto al pastel. Sanji llega también trayendo consigo un Eternal Pose ya configurado hacia Alabasta, lo cual es una excelente noticia para Vivi. Tras una alegre charla de despedida con Brogy y Dory, los piratas zarpan, pero se topan con un pez dorado gigante que los gigantes logran abatir. Sin embargo, algo va mal con Nami. Mientras todos cenan, ella sale a la cubierta y se desploma. Así concluye el 5º episodio. El 6º episodio comienza con Miss All Sunday conversando con Wapol, el antiguo monarca del reino de Drum, en la base de operaciones de Baroque Works. Al parecer, Wapol siente un profundo desprecio por Miss Wednesday, su padre y el país de Alabasta. Durante esta escena inicial descubrimos que Wapol fue exiliado de la isla de Drum y que se ha aliado con Baroque Works para recuperar su trono. Sin embargo, está molesto porque la organización criminal aún no ha cumplido su parte del trato. Para calmarlo, Miss All Sunday le entrega una misteriosa fruta del diablo, aunque no le explica qué tipo de poder otorga. Wapol, movido por su propia codicia, la consume de inmediato. La historia regresa al Going Merry, donde han pasado 4 días desde que Nami se desplomó y Sanji se ha encargado de cuidarla. Todo indica que Nami ha contraído una enfermedad desconocida en Little Garden. Aunque el plan original era navegar directamente hacia Alabasta, los Sombrero de Paja deciden detenerse en la isla más cercana para que un médico la atienda. La primera que avistan es la isla de Drum. Miss Wednesday explica que el lugar es famoso por su excelencia médica, pero no parece entusiasmada con la idea. Incluso sugiere que es mejor mantener su verdadera identidad en secreto al llegar, debido a los conflictos políticos y la mala historia que comparten Alabasta y el reino de Drum. De vuelta en el presente, la historia nos traslada a un puesto de comunicaciones de la Marina. Smoker y Tashigi se encuentran allí para informar al fuerte de que aún no han localizado a ningún miembro de Baroque Works. Smoker está listo para partir en busca de los Sombrero de Paja. Mientras caminan hacia el edificio, Tashigi tropieza con un marín muerto. Inicialmente sospechan de los protagonistas, pero al entrar descubren que es obra de Baroque Works. Smoker y Tashigi se ven obligados a combatir contra 2 agentes, Miss Thursday y Mr. 13. Finalmente, los Sombrero de Paja llegan al reino de Drum, pero los habitantes no los reciben bien. Debido a su odio por los piratas, llegan a dispararles y Miss Wednesday resulta herida. Solo cuando ella les suplica que los dejen entrar, los lugareños finalmente ceden. El primero con quien hablan es Dalton, capitán de la Guardia Civil, quien les informa sobre la situación del reino y por qué ya no tienen un monarca. Tras el asedio de un pirata llamado Barba Negra, Wapol y sus soldados huyeron, dejando la aldea indefensa. Sanji pregunta por la existencia de médicos y Dalton explica que Wapol se llevó a casi todos, excepto a
a una llamada Kureha. La mayoría la considera una doctora bruja. Vive en el castillo de Drum, en la cima de la montaña, y es la única que puede ayudar a Nami. Los sombreros de paja quieren llevarla de inmediato, pero Dalton les aconseja esperar hasta la mañana. Nami necesita atención médica con urgencia y es posible que no tenga tiempo para esperar. Decidido a salvarla, Luffy se la ata a la espalda y junto a Sanji emprende el peligroso ascenso a la montaña, escalándola por su cuenta. Es una decisión arriesgada, pero saben que no pueden permitirse ningún retraso. Finalmente logran llegar a la cima, aunque agotan todas sus energías en el proceso. Mientras Luffy yace en el suelo gélido con Nami aún a cuestas, una criatura peluda aparece ante él. Para quienes reconozcan el sombrero rojo, se trata de Tony Chopper. Mientras tanto, el resto se queda en el pueblo y Zoro se une a Dalton en la guardia. Durante su conversación descubrimos que los habitantes temen que Wapol regrese para reclamar su trono. Dalton confiesa su esperanza de construir algún día una nación pacífica. Cuando Zoro le pregunta si él liderará ese nuevo país, Dalton lo niega, asegurando que su único objetivo es proteger a los residentes. La escena se traslada al interior del castillo de Drum, donde Nami despierta conectada a un suero. Al mirar a su alrededor, ve a Sanji descansando en una cama cercana. De repente, un pequeño reno con un sombrero de copa rojo pasa caminando. Su nombre es Chopper, y tras el saludo de Nami corre a esconderse tras un pilar. Conversan brevemente antes de que la doctora Kureha entre en la habitación. Sí, Chopper puede hablar. En ese momento, Kureha le revela a Nami que fue picada por un Kestia en Little Garden, una garrapata infecciosa que transmite una bacteria virulenta a sus víctimas. Nami desea marcharse e intenta levantarse de la cama, pero la doctora Kureha se niega a dejarla ir hasta que esté totalmente recuperada. Acto seguido, Nami pregunta por el estado de Luffy y Sanji. Al parecer, Sanji sufrió la fractura de un par de costillas durante el ascenso a la montaña. Luffy, por otro lado, estaba extremadamente congelado, por lo que Kureha lo sumergió en agua tibia para prevenir la hipotermia. Mientras la doctora le explica esto a Nami, Luffy irrumpe en la habitación y Sanji incluso se levanta para comprobar cómo sigue su compañera. Ante la llegada de Luffy, Chopper corre a esconderse, pero Kureha le ordena que guíe a Sanji hacia la cocina, lo que lo obliga a salir de su escondite. Chopper obedece y marca el camino, dejando a Luffy en un estado de total incredulidad al ver a un reno parlante. La atmósfera en el castillo es una mezcla de urgencia médica y el asombro de conocer a Chopper. Mientras Nami se recupera de la picadura de Kestia, el grupo comienza a comprender la naturaleza única de su entorno. La pericia de Kureha ha salvado la vida de Nami, aunque la amenaza de Wapol sigue acechando al reino. Luffy, Sanji y Nami están a salvo por ahora tras los muros del castillo, pero el viaje a Alabasta sigue siendo su meta final. Con la interacción entre Chopper y la tripulación se sientan las bases de un nuevo vínculo. El sexto episodio termina con Luffy atónito ante el reno que habla, marcando un momento caprichoso pero fundamental en su aventura en la isla de Drum. El séptimo episodio comienza con un analepsis del reino de Drum. Se muestra a un Chopper mucho más grande huyendo a través del bosque mientras es perseguido por aldeanos enfurecidos. Incluso termina recibiendo un disparo. Tras los créditos iniciales, regresamos al presente en el castillo de Drum. Luffy y Sanji siguen sin poder creer que Chopper hable e intentan provocarlo para que diga algo, pero él no cede. No es hasta que Luffy abre un cofre del tesoro e intenta tomar una bandera pirata que Chopper finalmente rompe el silencio. Les ordena que dejen la bandera en paz antes de cerrar el cofre y marcharse. Es un gesto extraño que sugiere que ese objeto tiene un valor inmenso para él. Más tarde, Luffy, Sanji y Nami cenan mientras conversan con la doctora Kureha, quien les relata detalladamente el pasado de Chopper. A través de escenas retrospectivas descubrimos su historia. Chopper estuvo completamente solo hasta que conoció a un médico en la isla llamado Dr. Hiriluk. Todo sucedió durante la gran cacería de médicos en el reino de Drum, cuando el rey Wapol ordenó que todos los doctores trabajaran exclusivamente para él o fueran ejecutados. Como resultado, la mayor parte del reino de Drum se quedó sin atención médica adecuada. Los residentes estaban tan desesperados que registraron el Valle de la Muerte en busca de un supuesto hongo curativo universal. Los únicos dos médicos que lograron no ser capturados por Wapol durante la cacería fueron Kureha e Hiriluk. El Dr. Hiriluk estaba decidido a ayudar a sus conciudadanos y convirtió en el trabajo de su vida el encontrar una cura. Durante ese tiempo, Chopper vivía solo tras haber sido rechazado tanto por los humanos como por su propia manada de renos debido a su extraña apariencia y su capacidad de hablar. Mientras intentaba evadir a los soldados de Wapol, el Dr. Hiriluk se topó con el reno herido en el bosque y se dio cuenta de que Chopper no era un animal ordinario. Había comido una fruta del diablo, lo que le otorgaba la capacidad de hablar. En lugar de tenerle miedo, el Dr. Hiriluk curó las heridas de Chopper y lo acogió. Con el tiempo, ambos formaron un vínculo estrecho. Hiriluk permitió que Chopper se quedara con él y lo ayudara en su trabajo. Incluso le dio el nombre de Tony Chopper y su sombrero de copa rojo. Por primera vez en su vida, Chopper tenía a alguien que lo aceptaba.
El Dr. Hiriluk se había convertido en la figura paterna que Chopper nunca tuvo. Sin embargo, el doctor enfermó de gravedad y en lugar de contarle la verdad, echó a Chopper de su lado para que viviera su propia vida. Chopper acabó descubriendo que Hiriluk estaba muriendo y se desesperó por encontrar una cura para el hombre que lo había acogido. Tras oír hablar de un hongo raro que supuestamente curaba cualquier enfermedad, se adentró en las inclementes montañas de la isla de Drom para buscarlo. Tras una larga y peligrosa búsqueda, Chopper regresó con el hongo y preparó orgulloso una sopa para Hiriluk. Desafortunadamente no sabía que el hongo era en realidad venenoso. Hiriluk comprendió lo que había pasado, pero aún así se tomó la sopa para no romperle el corazón al pequeño reno. Poco después, Hiriluk se sacrificó en un enfrentamiento contra las fuerzas de Guapol en el castillo de Drom. Chopper quedó devastado, pero el sueño de Hiriluk no murió con él. La doctora Cureja lo tomó bajo su tutela y lo entrenó para convertirlo en un verdadero médico. Ese es el emotivo pasado de Chopper. Al terminar los recuerdos, Luffy se acerca para hablar con él. ¿Recuerdas la bandera que Chopper le prohibió tocar antes? Resulta que perteneció al Dr. Hiriluk. Luffy abre el cofre, saca la bandera y le explica a Chopper que algo tan importante no debería estar oculto, sino mostrarse con orgullo. Usando sus brazos de goma, Luffy se estira por toda la habitación y cuelga la bandera en la pared. Chopper queda inicialmente impactado por las habilidades de Luffy, pero pronto siente una oleada de gratitud y orgullo. Mientras tanto, los hombres de Guapol llegan al reino de Drom. Mientras en el castillo Luffy, Nami y Sanji escuchan el pasado de Chopper, los demás permanecen en el pueblo. Miss Wednesday pasa el tiempo ayudando a los residentes y de repente vislumbra a Miss Old Sunday. Oh no, todavía los está siguiendo. En otra parte, Usopp se une a Zoro y Dalton en la guardia, pero notan humo cerca de la entrada del reino. Dalton les ordena quedarse atrás mientras él investiga. Al llegar a la entrada, Dalton recibe 3 flechazos en el pecho y cae al suelo mientras los hombres de confianza de Guapol se acercan. Parece que Guapol ha vuelto para reclamar su reino. El 7º episodio termina aquí. El 8º episodio comienza justo frente a las puertas del reino de Drom. Guapol ha regresado y sus secuaces le traen a Dalton. Cerca de allí se encuentran todos los médicos que Guapol se llevó consigo cuando huyó. Durante esta escena, Guapol le aclara a Dalton que ha vuelto para reclamar su reino y castigar a cualquiera que se atreva a oponérsele. También le muestra su nueva habilidad. ¿Recuerdas la fruta del diablo que Miss Old Sunday le dio en un episodio anterior? Pues bien, le otorgó a Guapol la capacidad de consumir, transformar y combinar cualquier cosa que coma en lo que él desee. Para darle un ejemplo a Dalton, se come una espada, la cual reemplaza uno de sus brazos inmediatamente. Dalton también posee una habilidad única. En el pasado comió una fruta del diablo que le permite transformarse en un híbrido de humano y bisonte. Tras adoptar esta forma, le advierte a Guapol que no podrá recuperar el trono fácilmente sin sus soldados. Guapol, sin embargo, deja claro que no está preocupado. ¿Por qué? Porque sí tiene a sus soldados. Se los comió y ahora los está escupiendo. ¿Se ven iguales? No. Ahora son versiones monstruosas de lo que solían ser. Miss Wednesday se entera por Miss Old Sunday de que se dirigen hacia el pueblo. Mientras tanto, Zoro y Usopp los ven venir desde la torre de vigilancia. Mientras Miss Wednesday se dirige al castillo de Drom para advertir a Luffy y los demás, Zoro y Usopp se quedan en el pueblo para proteger a los ciudadanos. Después de que Miss Wednesday informa a los miembros de los Sombrero de Paja en el castillo de Drum sobre la situación, todos deciden bajar la montaña para ayudar a Zoro y Usopp. Chopper incluso insiste en acompañarlos. Por su parte, la doctora Cureja planeaba recoger sus cosas y esconderse, pero cambia de opinión tras encontrarse al herido Dalton en el bosque. Finalmente decide curarlo y unirse a la batalla. Los Sombrero de Paja logran derrotar a Guapol. Aunque Miss Wednesday y los demás en el castillo tenían planeado descender, sus planes se ven interrumpidos cuando Guapol aparece repentinamente en la fortaleza. Mientras Luffy y Miss Wednesday confrontan a Guapol en una habitación, Sanji y Chopper se enfrentan a sus secuaces en otra. Chopper incluso adopta su forma completa de reno para luchar. Mientras tanto, Usopp, Zoro, Dalton, la doctora Cureja y los residentes combaten a los soldados de Guapol en el pueblo. Al principio parece que Luffy y Miss Wednesday han vencido a Guapol, pero poco después de que Sanji y Chopper se reúnen con ellos, el villano se levanta revelando que aún no ha terminado. Se requiere entonces un esfuerzo conjunto de todo el grupo para acabar con él definitivamente. Luffy se sujeta de la pierna de Sanji mientras este lanza una poderosa patada que manda a Guapol volando fuera del castillo y lejos del reino de Drom. Con Guapol finalmente derrotado, la batalla termina y los habitantes quedan libres de su amenaza. La doctora Cureja, Dalton, Usopp y Zoro se dirigen entonces al castillo para el reencuentro.
La doctora Kureha, Dalton, Usopp y Zoro se dirigen al castillo para reunirse con los demás. Dalton agradece a los Sombrero de Paja su ayuda para salvar el reino de Drum y le comenta a Zoro que él será el nuevo líder del reino. Luffy llama a Chopper y le pide que se una a su tripulación, aunque al principio se resiste. El reno cambia de opinión rápidamente. Luego va a buscar a la doctora Kureha para informarle de su decisión. Ella le dice palabras bastante duras sobre su partida, pero más tarde descubrimos que solo le costaba dejarlo ir. De hecho, sabiendo que querría marcharse, se aseguró de dejar su mochila lista en el trineo. Los Sombrero de Paja regresan al Going Merry y zarpan hacia Alabasta. Mientras tanto, la doctora Kureha le pide a Dalton que libere en el cielo un polvo especial que el Dr. Hiriluk pasó años desarrollando. Al mezclarse con la nieve, esta se tiñe de rosa, creando la asombrosa imagen de cerezos en flor floreciendo en el cielo invernal. Los habitantes de Drum observan con asombro cómo el paisaje se llena de belleza, simbolizando que el sueño de Hiriluk finalmente se ha cumplido. Desde el barco, Chopper se emociona al comprender que el legado de su mentor vivirá por siempre. El episodio salta al día siguiente con la tripulación aún navegando. Miss Wednesday agradece a todos su ayuda y admite que los extrañará una vez que la dejen en su destino. Sin embargo, Luffy descarta esa idea de inmediato. Le recuerda que ahora es parte de los Sombrero de Paja y que no irán a ninguna parte hasta ayudarla a derrotar a Baroque Works y salvar a Alabasta. El resto de la tripulación lo respalda sin dudar. Tras agradecerles una vez más, Miss Wednesday revela que finalmente es hora de compartir lo que ella e Igaram descubrieron mientras estaban infiltrados, la verdadera identidad de Mr. Zero. No obstante, la escena se corta antes de que podamos escuchar la revelación. El episodio se traslada al puesto de comunicaciones de la Marina, donde Smoker y Tashigi escuchan la grabación de la llamada entre Mr. Zero y Sanji. Ahora están más ansiosos que nunca por perseguir tanto a los piratas como a la organización criminal. Su próximo destino, Alabasta. El final de temporada nos lleva entonces a la base de Baroque Works. Miss Old Sunday le informa a Mr. Zero sobre la derrota de Wapol, pero a él no le preocupa. Lo único que le importa es que aún cuentan con las contribuciones financieras de Wapol para su causa. En ese momento vemos el rostro de Mr. Zero por primera vez y se revela su nombre real, Crocodile. También se da a conocer el nombre de Miss Old Sunday, Nico Robin. Ella le informa que ya ha enviado agentes más capacitados a Alabasta para recibir a los Sombrero de Paja. Crocodile anuncia entonces el inicio de su próximo plan, la Operación Utopia, revelando su objetivo final, obtener el legendario tesoro, el One Piece. La temporada 2 termina con esta nota de suspenso, dejando claro que la verdadera batalla por Alabasta apenas comienza.